la derecha en Venezuela no quiere presentar su modelo. Igual que Macri no lo presentó en sus elecciones. Hablan en abstracto de superar los problemas, de más democracia, de más libertad. Califican entonces a nuestro gobierno democrático como dictadura, es decir, frente a la dictadura la democracia, frente a la opresión la libertad, pero no hablan de cómo van a garantizar los beneficios que la democracia bolivariana, que los modelos latinoamericanos del ALBA le están garantizando a sus ciudadanos. No quieren ese debate, quieren un gobierno de facto que, como hizo Carmona en el 2002, elimine la Constitución, elimine todos los convenios de cooperación que tiene Venezuela y todas las leyes solidarias para beneficiar al pueblo. Eso es lo que intentan. Por eso no quieren constituyente, porque la constituyente es un gran debate. La constituyente es un diálogo superior, no solo entre la oposición y el gobierno, es un diálogo del país, de todos los sectores del pueblo venezolano, de estudiantes, educadores, indígenas, mujeres, productores, comerciantes, empresarios grandes y pequeños, todos a debatir cómo hacemos para superar el modelo rentista, convertir efectivamente la riqueza natural que tenemos en palanca para desarrollo, no solo para crecimiento y acumulación de algunos sectores. Entonces ese debate no lo quieren, prefieren un estallido social, una guerra civil, no les importan los muertos del pueblo. Lo han demostrado en el 2002, cuando mataron con francotiradores a muchas personas. Lo demostraron en el 2014, cuando llamaron a una operación La Salida. Leopoldo López y María Corina Machado, entre otros, llamaron a violencia de calle, terrorismo de calle, hasta que el gobierno cayese. Y allí se produjeron 43 víctimas. Y ellos hablan de los muertos del régimen, de los muertos de Chávez o de Maduro después. Y resulta que no permiten que se visibilicen quiénes son esas víctimas. Y cuando las víctimas de verdad, que se organizaron en una ONG llamada Víctimas de la Guarimba, van a explicar, a decir su verdad, decir, aquí estoy de carne y hueso, soy la viuda, soy la madre del hijo que me mataron, soy el hermano de una víctima. Ellos no permiten que se expresen. Y aquí ocurrió hace poco, estuvieron las víctimas de la Guarimba y cuando estaban haciendo una presentación democrática se incitó a agredir a la Embajada de Venezuela que les había facilitado la presentación, demostrando cuál es el talante. En el fondo no quieren debate entre verdades, ¿no? Debate entre tesis, debates de programa. No quieren constituyentes, no quieren elecciones democráticas. Quieren ser impuestos por la fuerza, por la vía de la violencia y de la intervención que promueven desde la OEA y desde algunos gobiernos que lamentablemente, en lugar de llamar sinceramente al diálogo, tienen doble rasero, hablan de promover el diálogo, pero al mismo tiempo le alientan a los opositores violentos venezolanos, les reciben con honores a nivel ministerial, a nivel presidencial, dándoles rango a gente que no lo tiene como representantes genuinos de un pueblo, no electos por nadie en muchos casos, simplemente porque están promoviendo la violencia. Se ha armado todo un tinglado comunicacional desde el 2014 hasta aquí que podríamos evidenciar. Por ejemplo, esta foto, aquí vemos dos fotos, la misma persona frente a un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana que estaba conteniendo o protegiendo edificios públicos, posa de manera sonriente y luego simplemente cambia de expresión. La foto en la cual esta niña venezolana aparece como llorando es la que recorre las redes, es la que aparece en CNN, no la foto donde ella sin temor ninguno posó frente a la Guardia Nacional Bolivariana que sabía que no le iba a hacer nada. Un mecanismo de provocación a nuestra Guardia Nacional, a nuestras fuerzas de orden. Saben que no les van a disparar, saben que no les va a pasar lo mismo que les pasaría si estuvieran haciendo eso en Washington o si lo estuvieran haciendo en una capital europea. Esto sería catalogado como terrorista, esta persona, ¿no? Sería reprimido brutalmente. Pero ellos saben que el carácter de nuestro gobierno no es represor.
Ahí está la guardia conteniendo, entonces es provocada. La táctica es provocarla. Si esta foto pudiera ampliarse, se vería cómo hay centenares de fotógrafos esperando una reacción de la Guardia Nacional para producir una foto y lanzarla por el mundo como represión. Esto se repetía y eran grupos provocando a la Guardia Nacional buscando una foto. Incluso se tarifa la foto y se paga por una foto que pueda ser viral en las redes para estigmatizar al gobierno. Y podría mostrar centenares de fotos de este tipo, ¿no? De personas además equipadas con escudos que después de asaltar a nuestros efectivos de la Guardia Nacional. Y van tranquilamente porque saben que realmente no les van a disparar. Luego pasan a fase de destruir bienes públicos, ¿no? Instituto Nacional de Nutrición, que se ocupa de alimentos para niños, para escolares, ¿no? Superintendencia de Precios, sede del Tribunal Supremo de Justicia en el municipio de Chacao, con un alcalde opositor y un gobernador que es Enrique Capriles. Ataques e incendios a Hospital Materno Infantil, 58 niños neonatos tuvieron que ser evacuados de emergencia. Asesinatos selectivos, ¿no? Para luego culpar al gobierno. Y cada vez que aparece una víctima, ellos hablan de las víctimas y del número, pero no permiten que se conozca quién es la víctima y cómo murió. Y hay varios ejemplos graves de las primeras víctimas, por ejemplo. Una de ellas murió porque le lanzaron una botella de agua, de plástico llena de agua congelada. Era simplemente una ciudadana que estaba transitando. Por allí habían pasado algunos seguidores chavistas que iban a una movilización, instigados por un intelectual de oposición que decía que debía cada ciudadano de oposición marcar un chavista y que era lícito lanzar macetas, materos, objetos contundentes. Bueno, a esta señora simplemente lanzando a presuntos chavistas a una humilde trabajadora, le mataron. Supuestamente sería entonces el régimen represor. O a esta joven tachirense, Paola Andreina Ramírez, a la cual asesinaron de un balazo y enseguida culparon al gobierno. Resulta ser que el responsable de esa muerte viene a ser un activista de la oposición vinculado con la señora María Corina Machado. Yo debo tener por aquí la foto. Si la encuentro, será. Aquí está. El asesino de esta señora, de esta joven, es un señor llamado Iván Pernía, que disparó 27 veces contra personas que estaban en la calle, que presumía él eran opositores o eran chavistas, presumía que eran chavistas. Él trabaja con la señora María Corina Machado, que ya vimos convocando la salida con Leopoldo López. Se producen saqueos, se incentivan saqueos. Bueno, hay un grupo que va a saquear una panadería y el dueño le había puesto alambre electrificado. Murieron 8 personas electrocutadas. Inmediatamente recorre el mundo 8 muertos más de Maduro, del régimen, ¿no? Y las manifestaciones que se producen, los saqueos, ¿no? Se instiga a saquear, ¿no? Y las manifestaciones que se producen se van tornando cada vez más violentas, bombas incendiarias contra la policía, y no está la policía disparando, ¿no? Está conteniendo, siempre conteniendo. Y los activistas cada vez van tomando forma más descarada de comandos equipados con casco, máscara, armas, algunas artesanales. Ya no son simples, no son estudiantes, no son simples ciudadanos. Actúan como comandos de la violencia
que van sembrando muerte, que se atreven, por ejemplo, a quemar vivo una persona porque presumen que es chavista, un ciudadano, le queman, le apuñalan, luego esparcen por las redes que es otra víctima más de la represión del gobierno, asesinan, linchan efectivos de la Guardia Nacional o efectivos policiales cada vez que pueden. No son manifestaciones pacíficas, son fotos dramáticas. Esta persona dio un testimonio, decía, gritaban, quemen lo que es chavista, maten lo que es chavista, ¿no? Es dramático realmente el grupo de fotos que tiene que ver con esto. Cuando estuvimos por allá, preguntamos a las personas qué era ser chavista, porque desde aquí parece que ser chavista es una cosa de demoníaca, ¿no? Chávez era cristiano, humanista y socialista. Creía mucho en Cristo, creía mucho en Bolívar, creía mucho en el pueblo, en los poderes creadores del pueblo. Hoy quieren satanizar al chavismo, pero también quieren satanizar a Bolívar. Los bolivarianos, ese gobierno, parece un gobierno bolivariano, es muy típico aquí, ¿no? Entonces, Bolívar es uno de los hombres más grandes de la historia, como estadista, como guerrero por la paz, por la libertad. Las cartas de Bolívar, los documentos de Bolívar, sus discursos, sus hazañas, su generosidad de dejar la riqueza que heredó por la causa de la libertad. Es el intento de borrar la memoria de los pueblos y evitar que haya referentes diferentes. Entonces, el chavismo es una manera de ver la vida que el venezolano aprendió, que gran parte de los venezolanos asumimos y queremos. De modo que entonces perseguir por pensar así a la gente, cuando se habla de que se pregona la libertad, la democracia, ¿no? Cuando se dice que Leopoldo López es un preso de conciencia, ¿no? Llamó a la violencia, a matar a su pueblo, ¿no? Y por el contrario, se quiere convertir en victimario a quienes realmente están promoviendo justa distribución de la riqueza, participación. Y se lanza una campaña por el mundo, identifica a los chavistas, a sus hijos, a su familia, ubícalos por Google Maps, escupe un chavista, lánzale una puputop, es decir, un objeto contundente lleno de excremento. Esto tiene una expresión concreta aquí en España, cuando vinieron víctimas de la guarimba a promover que se les visibilizara, que se les reconociera, se desató una campaña en su contra y comenzaron convocatorias para ir a boicotear la presentación que estos compañeros hacían. Se promovían, sobre el cartel de convocatoria se publicaban cosas como esta, boicot, y convocaban a asistir 6.000 personas, asistir masivamente a la sede cultural de la embajada, que es un espacio de la embajada, reconocido por el gobierno español como tal. Pero no fue debidamente protegido, no se tomaron medidas preventivas. Ese día se publicó, después de tenernos durante más de 5 horas sin poder salir o entrar libremente del recinto cultural, donde víctimas de la guarimba exponían su presentación a más de 100 personas que acudieron libremente allí. Se publicó, se colgó en internet esta incitación a asesinar al embajador de Venezuela. Ahí decía que debería haber algún valiente que hiciera lo mismo que hicieron con el embajador ruso en Turquía, y se publicaba la foto del embajador ruso asesinado al lado de una fotografía mía transitando por una calle de Madrid, fotografía que incluso había sido publicada por el diario ABC. Esta fotografía mía fue publicada por el diario ABC. Bueno, incitando al asesinato, no solo a lanzar puputop, no solo a escupir, a fotografiar, a asediar, a acosar a los diplomáticos venezolanos en las embajadas, en los consulados, a sus familiares. Hay expresiones como esta en páginas web. Hay una que se llama Bebé Cazando Chavistas. Los niños
después de 5 años ya pueden discernir entre el bien y el mal. Y luego agregan, vamos por sus cachorros. Y empiezan a publicar fotos de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra familia, ¿no? Y dando instrucción de que seamos perseguidos, acosados donde estemos, bajo el pretexto de que somos cómplices del gobierno asesino, porque ya se ha construido una matriz de que las víctimas causadas por la violencia de esta derecha no demócrata, lo cual raya en el fascismo, alentada desde Europa y desde algunos gobiernos latinoamericanos que le revisten de impunidad, que los exhortan a seguir en la calle protestando violentamente, cuando en Venezuela se respeta la protesta pacífica. Así lo establecimos en la Constitución del 99 nosotros. Me toca exhortar a través de este medio, y cada vez que pueda lo haré, a los gobernantes que se dicen demócratas y defensores de la libertad, del derecho a la expresión, de los derechos humanos. No importa si su régimen es presidencialista o es monárquico parlamentario o es parlamentario a seca, si es republicano o no, tiene que ser de sentido humano, que no se puede promover tales niveles de violencia sin rayar en la violación masiva de los derechos humanos, sin convertirse en cómplice de asesinato masivo de personas. Los que están alentando la violencia en Venezuela tendrán que cargar sobre su conciencia cada una de las víctimas de esa violencia, cada uno de los muertos. A nosotros nos duele cada venezolano, cada venezolana que fallece, no importa su color político. Tenemos familia, yo tengo familias en Venezuela, mi madre, hermanos, sobrinos, nietas. Soy un venezolano, como decía al principio de la entrevista, nacido allí, de padre y madre zulianos, y tengo mi familia allí, mis compañeros de estudio, de trabajo de toda la vida, a quienes amo, independientemente del pensamiento de cada uno de ellos. De modo que es anticristiano, inhumano, antidemocrático, viola cualquier derecho internacional la incitación a acosar, vejar, asediar, insultar, lanzar objetos o matar a cualquier persona por chavista, por bolivariano o por cualquier manera de pensar que tenga.